Grabar. Ya. Hoy día vamos a ver carne de cerdo, pescado y mariscos, ¿ya? Vamos a compartir pantalla. Cerdo. Entonces acá tenemos ganado porcino. Vamos a ver. Entonces las carnes comestibles pertenecientes al ganado porcino son el cerdo y el jabalí. La carne de cerdo se caracteriza por tener una mayor proporción de grasa, principalmente saturada. La grasa del cerdo tiene un valor comercial importante y se conoce como manteca y es ampliamente utilizada en la industria, ¿cierto?, de los pasteles, de los dulces, de las tortas. La grasa del cerdo no es tan consumida en nuestro país como la de vacuno. El ganado porcino, ya en general, el bajo consumo se puede deber ya en algunas partes del país a que algunos cerdos eran en criaderos caseros y sin inspección sanitaria. Probablemente este nombre les suena, la triquinosis, chiquillos, a los que están en microbiología, con el profesor Daniel, ¿no me equivoco? Profe, creo que no lo hemos visto todavía. ¿No? Ah, No lo ya. recuerdo, al menos. Ya, ya. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a encontrar que en el cerdo ya va a haber un parásito, ya que se llama, se llama triquinosis, ya, trichura, que es una enfermedad parasitaria, ya que en la persona puede generar efectos irreversibles, musculares y neurológicos. Hoy en día, grandes empresas han dedicado a la comercialización de carne de cerdo y esto, ¿cierto?, ha permitido que estos alimentos, este cerdo, ¿cierto?, pueda pasar por controles realizados por veterinarios que revisan al animal y encuentran, ¿cierto?, que en general cuando es de criadero es muy probable que esté libre de este parásito, ¿ya? Pero como dice acá, ¿cierto?, como hay algunos criaderos caseros, no hay inspección sanitaria, el paciente podría llegar a consumir este parásito, ¿ya? Que puede irse al sistema nervioso central y provocar daños irreversibles, ¿ya? Otra cosa importante en este punto, ya que cuando se va este parásito al cerebro, ya tenemos una enfermedad que se llama neurocisticercosis, ¿ya? Que esta enfermedad se caracteriza porque este parásito, ¿cierto?, se va a el cerebro y ahí ocurren estos efectos musculares, neurológicos. ¿Ya? Y una vez vi una paciente que tenía este diagnóstico y era muy grave. La paciente tenía problemas al lenguaje, al hablar, al comunicarse, también problemas musculares para desplazarse, ¿ya? Si se fijan, es una enfermedad que es muy evitable, ¿ya? Porque ¿qué es lo que se recomienda? Si una persona tiene un criadero, ¿cierto? Cerdos, y llevarlos luego al veterinario, ya que el veterinario va a dar cierto este visto bueno de que este producto es apto para el consumo, ya que se encuentra libre, cierto, de triquinosis, ¿ya? Obviamente que el cerdo que nosotros ingerimos, ¿ya? De la industria alimentaria, independiente de la que sea, ellos tienen controles de calidad mediante los cuales este producto, ¿cierto?, es libre de triquinosis, ¿ya? Son muy importantes. Cortes de la carne de cerdo, acá tenemos la cabeza, las manitos, el jamón, el lomo, tapada, la panceta. Su composición química, son 23% agua, 25% proteína, lípidos, glúcidos y el pH 6.4. Recordemos, ¿qué es lo que le otorgaba a los alimentos la perecibilidad? ¿Qué es de todo lo que se encuentra acá, de la composición química? ¿Qué es lo que hace que las carnes sean alimentos perecibles? ¿El agua? Ya, y si se fijan en este producto, tiene 53% de agua, por lo tanto es un alimento, ¿cierto?, que se debe almacenar bajo ciertas características, ya sea refrigerado o congelado. ¿Qué productos se pueden elaborar, cierto, con el cerdo? Diversos embutidos, ya, por ejemplo, pastas de hígado, de carne, salchicha, jamón,
jamón crudo también, ¿ya? Y luego vamos a encontrar también estos embutidos, ¿ya? Que los embutidos van a ser la base de todos en la carne de cerdo. Por ejemplo, podemos encontrar acá carne madura, sabrosa, grasa, se puede realizar con ello el jamón, costillar, ¿ya? Agujas, paletas, cogote, panceta, grasa, cabeza, la grasa que se derrite, pero si se Profe, fijan, dígame, ¿qué son las agujas? acá estaba, acá, con el fondo como detrás Ah, de la cabeza, ese corte. ok. O sea, acá también están las chuletas y todos estos, los pies, las patas del cerdo también. O sea, si se fijan acá, ¿cuál es el valor económico? ¿Cierto? El jamón va a ser lo más caro, el costillar también, y esta carne de aguja, la carne de paleta, y luego la grasa, ¿cierto? Va a ser lo que tiene menor valor económico. Y puede llegar a pesar hasta 120 kilos. Acá luego tenemos el jamón, que es un derivado, ¿cierto? En eso, a base de pernil de cerdo, ya excluyendo o no los vasos y hueso. Puede ser jamón crudo, jamón cocido, según el efecto de la cocción. Y estos se condimentan y se conservan por la salazón. Si se fijan, por ejemplo, el jamón serrano, ¿cierto? Va a ser un jamón que es salado, ¿ya? Porque la sal es lo que permite que se pueda conservar. ¿Qué otra cosa se puede agregar al jamón y también a diversos tipos de carne? Los nitritos, ¿ya? Nitritos y nitratos, ya que también le dan el color rojo a algunas carnes, ¿ya? Acá tenemos, ¿cierto?, el jamón serrano, que va a ser esta variedad de jamón con escasa grasa, curado y ahumado. La panceta, ya que también se utiliza en la gastronomía por el sabor, ya, de la grasa, compuesta por porciones musculares y grasa de la zona del vientre del cerdo. El tocino, preparación similar, pero proviene de la zona de la papada y del dorso lumbar. Componentes responsables del aroma y sabor de la carne y sus derivados. La carne cruda posee un débil aroma que se va desarrollando durante la fase de maduración post-mortem, y la cocción de la carne con agua va a determinar esta pérdida del peso de un 20 a un 40%. También tenemos acá algunas partes de lo líquido que pasa al caldo, ¿ya? Lo que también, cierto, genera una acción estimulante sobre la misma. Algunos componentes responsables del aroma y del sabor de la carne. Si la carne se introduce en el agua hirviendo, los prótidos de la superficie de la carne se coagulan y generan una costra. O sea, aquí, así de esta forma, esta carne es más agradable, pero el caldo es más insípido. También cuando se realiza un asado, ¿ya? Va a determinar una pérdida del peso de un 20 o un 25, porque básicamente por el líquido que se va a ir perdiendo de la carne, que es parte de su composición, ¿ya? Nos acá vamos a encontrar la carne de vacuno, su porcentaje de grasa, por eso este signo significa aproximado, ¿ya? Porque nosotros vimos la clase pasada de que la carne de vacuno iba a variar un corte del otro la cantidad de grasa, ¿ya? Pero en general hablamos que puede tener 5, un 10, un 15. El cerdo, 47, 57, el tocino, 61%, el jamón crudo, un 23%, el jamón cocido, un 21%, y la oveja, 15, 19%, y la liebre tiene muy poquitito, el conejo. Algunas menudencias, encontramos acá el hígado, el corazón, riñones, testículos, que son las criadillas, ubres, los intestinos, que son las chunchules, el estómago, que son callitos, médula, sesos. Muchas de estas partes se desechan de la alimentación cotidiana, actualmente no son consumidas con mucha frecuencia, tal vez en el pasado sí, en los años 80 eran más consumidos que ahora, porque ahora nosotros ya sabemos cuál es su composición, y presentan un bajo valor económico. Su alto contenido graso y en el colesterol hace que su ingesta no se recomiende con mucha frecuencia. El porcentaje de la carne, de pérdida de las carnes, va a estar dado por el contenido no comestible,
dentro de todas las carnes, pescado, pollo, cerdo, el pescado va a ser el que presenta mayor porcentaje de pérdida, pero solo si se piensa en el consumo. Hoy en día, tanto los restos del pescado y carnes, por ejemplo, huesos, grasa, espina, uñas, vísceras, líquidas, son destinados a la fabricación de harina, tanto de harina de pescado como harina de vacuno. O sea, aparte de todos los alimentos, o sea, de todas las partes del animal que se producen para hacer los embutidos, hamburguesas, paté, mortadela, va a haber otra parte, ¿cierto? Que ya es como lo que sobró de lo que sobró de lo que sobró, que se destina a hacer harina de pescado o harina de vacuno. De esta forma hace que no se pierda nada de este animal. Y eso es carne de cerdo. Ahora vamos a ver pescado. Profe, Dígame. ¿y el paté? El paté también se puede realizar, es básicamente, si ustedes ven la composición nutricional, es básicamente grasa, muy poquitita proteína, sodio, y va a ser en general un alimento de bajo valor nutritivo, pero va a estar dado básicamente por las menudencias del animal. Lo que sobra del animal es como las hamburguesas, ¿ya? Puede tener un poco de menudencia, de grasa, conservante y sodio para el sabor, pero va a ser un subproducto del cerdo. También puede existir de vacuno, o sea, el sabor dice que es de pavo, pero hay que leer la etiqueta y ver los ingredientes para ver si efectivamente algo tiene de pavo, más que el saborizante, ¿ya? Por eso siempre tienen que leer, porque a veces, aunque diga que el paté es de tal animal, ustedes tienen que leer igual los ingredientes, que en general puede tener de muchos otros animales también, grasa de uno, saborizante del otro, así. Por eso que el paté, las hamburguesas, las vienesas... Igual que las salchichas de pollo. ¿Ya lo ha leído, Diego? Sí, porque yo no como cerdo y de ¿Ya? repente hay salchichas que dicen que son de pollo y al final uno llega a la casa y las lee y trae cerdo. ¿Cierto? Exactamente, eso es muy, muy cierto. Tienen que ustedes desde ya empezar para este ramo y para la carrera empezar a leer las etiquetas, porque se van a sorprender un montón. Vamos a ver entonces ahora pescado. Pescado. Entonces vamos a ver las partes de este pescado, cuáles son sus partes, cuál es el aporte nutricional, cuál es la clasificación y qué tipos también de cortes se realizan en el pescado. Entonces el pescado va a ser ciertos animales acuáticos, comestibles, sacados del agua, mediante cualquier tipo de procedimiento de pesca conocido. Se caracterizan por tener extremidades en forma de aletas, respirar por medio de branquias o agallas, estar cubiertos por una piel viscosa y generalmente cubierta de escamas. Según el reglamento sanitario de los alimentos, ya el pescado fresco es aquel que recientemente capturado y no ha sido sometido a ningún proceso después de su extracción. Desde el momento que se extrae ya este pescado, se deberán tomar las medidas necesarias para reducir la temperatura de los productos a través de mecanismos adecuados que no contaminen el recurso extraído. ¿Cómo han visto ustedes que el pescado se trata cuando lo venden? Ahí. ¿Cómo lo han visto? Le ponen hielo y un limoncito. Ya, le ponen hielo y un limoncito. ¿Será suficiente el hielo y un limoncito a temperatura ambiente? No, aparte le llega todo el sol y el olor cuando uno pasa por ahí. ¿Cierto? Entonces vamos a ver qué tan importante, ¿cierto?, va a ser que este producto mantenga la cadena de frío. ¿Qué pasa si se pierde? Porque si el pescado está a temperatura ambiente, con unos hielitos y un limón, ya no me consta la temperatura que tenga ese pescado sea de 0 a 5, ¿ya? No así cuando yo tengo el pescado en una vitrina de refrigeración cerrada con un termómetro y además tiene el hielo. Ahí es distinto, ¿ya? Según el reglamento sanitario, el artículo 320, el pescado fresco y el pescado fresco enfriado deberán cumplir con estas características físico-organolépticas.
Aspecto general y buen aspecto, pigmentación definida, mucosidad cutánea escasa, transparente, incolora o bien ligeramente opaca, olor fresco a mar o algas frescas, consistencia muscular, superficie rígida que no se hunde a la presión del dedo, o bien si lo hace, retorna de inmediato a su condición normal. En el fondo ustedes apretan este pescado, y si ese pescado se queda con ese signo, ¿cierto?, de que yo lo apreté y no vuelva a su estado normal, es porque el pescado, ¿cierto?, no se encuentra fresco. Los ojos, el globo debe estar ligeramente hundido, pupilas negras y brillantes, de forma y contorno definido, córnea transparente e iris pigmentado. Branquias, color rojo brillante, olor propio o neutro, laminillas perfectamente separadas unas de otras. El pescado fresco es un alimento muy perecedero debido a su elevado contenido de agua. No debe estar afuera del ambiente refrigerado más de 2 horas, teniendo en cuenta que los signos de alteración del pez aparecen aproximadamente 10 horas después. En general, la cantidad de agua que tienen los pescados varía entre un 70 y un 80%. La clasificación, según su forma, van a ser pescados redondos, ya se fijan acá, por ejemplo el mero, ovalados, como el sargo, o planos, como la merluza. También se pueden clasificar según su hábitat, agua salada y agua dulce. La clasificación según su contenido graso, también podemos encontrar que se encuentran los pescados blancos o magros, semigrasos y pescados azules o grasos. Los pescados blancos o magros van a presentar un contenido graso entre un 0 y un 5%. ¿Qué quiere decir eso? En 100 gramos del pescado yo puedo tener entre 0 gramos a 5 gramos de grasa en 100 gramos del pescado. ¿Se entiende? Sí, profe, sí. ¿Sí? Sí, Ya. una consulta, ¿el salmón entraría en la de grasos o no? ¿O semigrasos? Ahora vamos a ver eso. Ah, Para los que tengan el libro impreso, ya la telecomposición química de los alimentos, si ustedes ven la primera mitad, van a encontrar todo en 100. O sea, podemos ir desde ya analizando que en la página 70 aparecen los pescados magros, que son entre 0 a 5, porque todos tienen muy poquitita cantidad de grasa, en 100 gramos, ¿ya? Por ejemplo, el congrio, la corvina, la merluza, ¿ya? Esos van a ser pescados magros, ¿ya? Ahora vamos a ver los pescados. Acá tenemos, por ejemplo, el mero, palometa, merluza, bacalao, lenguado, anchoa, pejerrey. Esos tienen entre 0 a 5 gramos de grasa por cada 100 gramos. Ahora, ¿cuáles van a ser los pescados semigrasos? Los que presentan un contenido graso entre 5 a 10%, o sea, 5 a 10 gramos por cada 100 gramos de pescado. Ahora, Profesora, sí, habla Noelia. Disculpe, recién entré porque estaba un problema en el estómago. El estómago. no se preocupe. Sí, por la prueba. Ya. Ok. Los que se estén reintegrando recién, podemos revisar la prueba en el break, por si acaso, ya para que no se queden sin la revisión, o los que tengan dudas de alguna pregunta también. Los pescados grasos o azules tienen en su composición un contenido de grasa mayor a 10%. Nosotros vamos ahora a la página 78, ¿ya? Y ahí podemos encontrar 76. Ahí podemos encontrar, ¿cierto?, estos pescados que van a tener mayor a 10%. ¿Cuáles son? Cojinova, atún en aceite, jurel en aceite, sardina en aceite, ¿ya? Salmón crudo también. Todos estos pescados que van a tener una composición a grasa mayor, ¿ya? El pescado tiene un alto valor nutritivo con un contenido en proteínas similar al de la carne. Cada uno de los distintos tipos de pescado presenta un distinto valor nutritivo. El pescado blanco tiene menores cantidades de vitaminas y minerales que los pescados azules, porque en general, ¿qué es lo que ocurre? Cuando un alimento va a ser más alto en grasa, también va a tener las vitaminas que son grasas, que son A, D, K, E, ¿ya? Entonces también eso va a ir asociado. Componentes nutritivos del pescado. Las proteínas, su contenido proteico varía entre
el 15 al 24%. Las proteínas son de alto valor biológico, particularmente metionina, lisina, ayuda al crecimiento de los niños, y el triptófano también ayuda a la formación de la sangre. El pescado presenta mayor cantidad, tiene fibras musculares más pequeñas, por lo tanto su carne es más tierna. La carne de pescado no presenta gran cantidad de tendones y presenta menor cantidad de colágeno y elastina. En base a las grasas, el pescado azul se caracteriza por su composición en ácidos grasos poliinsaturados, omega 3, ácido docohexanoico, DHA, y ácido eicosapentaenoico, que es el EPA. En general, cuando encontramos suplementos de omega 3, ¿ya? Van a tener cierta cantidad de DHA y de EPA, ¿ya? La diferencia entre la carne de vacuno y pescado es que esta última, ¿cierto?, tiene estos ácidos grasos esenciales. Medio frío. En cuanto a estas grasas en el pescado, tenemos que este DHA es un ácido graso. El ácido DHA es un ácido poliinsaturado del que provienen los ácidos grasos omega 3. El DHA es fundamental en la concepción, en el crecimiento y desarrollo del embrión y en el niño. En el neonato, los niveles de DHA dependen de las concentraciones plasmáticas de la madre en relación a la nutrición durante el embarazo. También potencia un mejor desarrollo visual y neurológico. Es un ácido graso semiesencial que necesita de otro ácido graso para poder sintetizarse en el cuerpo. Nosotros vamos a encontrar los ácidos grasos esenciales, semiesenciales y no esenciales. Los esenciales son los que los necesitamos que se puedan ingerir a través de la dieta porque no lo podemos formar. Los semiesenciales son los que necesitamos otro ácido graso para poder formarlo a partir de ese, y los no esenciales son los que nosotros podemos sintetizar en el organismo. Esto también aplica para los aminoácidos. Profe, Dígame. ahí en la primera parte del párrafo que dice que previene de los ácidos grasos W3. Omega 3. Ese es el omega 3. Es que en inglés siempre lo van a encontrar así, como W3. Ok. Y luego tenemos este ácido EPA, ya que es el eicosapentanoico. Es un ácido graso que pertenece al grupo de los omega 3. No es un ácido graso esencial porque se puede sintetizar gracias a los ácidos omega 3. Sus funciones son potenciar el sistema inmune, tiene efectos vasodilatadores, regula las inflamaciones en el organismo, potencia los problemas de coagulación sanguínea y también ayuda a los problemas cardiovasculares, proviene la trombosis y la aterosclerosis. Algunas vitaminas del pescado, vamos a encontrar vitaminas hidrosolubles, B1, B2, B3. Algunos pescados también son una cantidad de vitamina B12. También contiene vitaminas liposolubles como la A, D y la E, abundante en el hígado de estos alimentos. En base a los minerales, el pescado fresco presenta sodio, ¿ya? Que esto se puede aumentar cuando este alimento se consume ahumado o curado. El hierro está presente en mayor cantidad en los pescados de mar, que son de agua dulce. También son buena fuente de potasio y calcio, yodo, magnesio, fósforo y zinc. Mientras que los pescados de agua salada son ricos en yodo, los pescados de agua dulce van a ser ricos en magnesio, fósforo y potasio. Acá tenemos algunas partes del pescado: los ojos, las branquias, el riñón, las escamas, la vejiga, el ano, las gónadas, los intestinos, el hígado y el corazón. Las agallas o branquias van a constituir el organismo respiratorio adaptado al medio acuático de estos animales. Su función consiste en captar el oxígeno disuelto en el agua. Puede ser óseo o cartilaginoso.
La mayoría de las especies que se emplean en la alimentación humana son peces óseos. Luego tenemos también las escamas, que son estructuras que cubren la piel de la mayoría de los peces a modo de cubierta protectora. Algunos pescados no tienen escamas, solamente su piel está revestida en mucus, como es el caso del congrio. La presentación en el mercado, tenemos acá el pescado fresco, ya que en el fondo son pescados enteros que se transportan en cajas con hielo para mantener su conservación. Luego tenemos que se puede refrigerar, ya sea enteros o en porciones. En algunos casos está envasado con la etiqueta, y obviamente tiene que identificar la especie, el tiempo de vida y además el aporte nutricional del mismo. Y también tenemos la forma en la cual son mayoritariamente transportados y comercializados por su duración, cómo se realiza, ya sea enteros o en porciones, están sometidos a la acción del frío hasta llegar a los 0 a 5 grados en 2 horas, y luego se genera este proceso de congelación para llegar hasta menos 18. Recuerden las temperaturas, porque estas temperaturas se aplican a todos los cárnicos, ¿ya? De refrigeración, 0 a 5, y de congelación de menos 18. Y también, Profe, ¿sí? y el hecho de llevarlos a que estén congelados o refrigerados, ¿no hace que cambien algún mineral, algún valor nutritivo o algo así? Es que en general, si se fijan ustedes, con la refrigeración, que es lo que permite que el alimento dure menos tiempo, por lo tanto también sus características organolépticas van a estar mayor conservadas. No así en la congelación, que mientras yo el alimento, ¿cierto?, más lo cambio de temperatura, lo cambié de 0 a 5, lo cambié a menos 18, y después lo voy a volver a cambiar para someter a cocción. Sin duda que van a cambiar estos nutrientes, pero no en mayor medida, cambian en un porcentaje muy bajito, más o menos un 10%, un 20% podrían llegar a cambiar. Ya. Pero ¿qué pasa ahora? Cuando yo, por ejemplo, este pescado pasó de 0 a 5, pasó a menos 18, yo lo cociné, pasó a 70, no me lo comí, lo refrigeré, pasó de 0 a 5, y lo vuelvo a calentar en microondas. Ahí, si se fijan, ocurren hartos más procesos de cambios bruscos de temperatura, y ahí es más probable que se sigan perdiendo los nutrientes, en mayor medida que si solamente lo hago una vez. La Profe, refrigeración, congelación y cocción. y en el caso cuando ya es al revés, Ujú. ¿también cambia algún valor nutritivo? Por ejemplo, cuando uno somete a cocción algún tipo de alimento. Sí, también ocurre eso. Por ejemplo, cuando yo tengo acelgas, por ejemplo, para darles un ejemplo, y la acelga, como ustedes saben, es un alimento que se tiene que someter a cocción muy poco tiempo, 3 minutos, ¿ya? Entonces, si yo esta cocción me olvido en el tiempo y este alimento actúa, ¿cierto?, en la temperatura mayor tiempo del que tiene, yo empiezo a perder, por ejemplo, en este caso, las vitaminas hidrosolubles, como la cocción es en agua, ¿sí? Y así sucesivamente. Cada vez que yo tengo un alimento, mayor cantidad del tiempo que requiere la cocción, o que yo, ¿cierto?, prefiero consumirlo cocido que consumirlo crudo, ¿cierto?, puede ocurrir esta situación. Y en el caso como de hacerlo a vapor y no en agua. Tiene que ver con el tiempo, Marjorie. Si yo tengo el Ya. tiempo el alimento que corresponde, no debería ocurrir una pérdida tan grande de nutrientes. Ahora, si yo me olvidé, ¿cierto?, y esta pobre acelga, que su tiempo de cocción es de 3, yo pasé a 30, y ahí va a ser muy probable que se empiecen a perder en mayor medida los nutrientes. Ok, profe. Y eso aplica más para las vitaminas que para los micro, porque hay vitaminas que son más termolábiles. Luego tenemos la presentación en el mercado. Hay, por ejemplo, pescado seco, pescado salado, puede ser entero o porcionado, sumergido en un recipiente de agua con sal y luego envasado. Se comercializa envasado, su almacenamiento es en un lugar fresco y seco, y para evitar la presencia de la humedad. Luego tenemos acá también el pescado ahumado, puede ser entero o porcionado, se les extrae la mayor cantidad de agua y sufren un proceso de ahumado en frío o caliente para poder conservarlo gracias a su falta de humedad. Si se fijan, también el pescado ahumado está almacenado en bolsas al vacío, ¿ya? Entonces ahí se trata, ¿cierto?, de primero extraer la mayor cantidad de agua y luego la mayor cantidad de aire o oxígeno.
Y luego tenemos el pescado enlatado, que también puede ser entero, trozado, filetes. El alimento recibe un proceso de esterilización y es envasado en una lata. En general, el consumo, una vez que yo abro la lata, tiene que ser rápido, no más allá de 12, 24 horas, porque también no se recomienda que este alimento se almacene en su lata o mayor a un día, ¿ya? Pero en general, el enlatado en sí puede durar hasta 3 años cuando está sellado. Porcionamiento de pescado. Una vez que se ha procedido a descamar y limpiar cada una de estas piezas, se procede a su racionamiento en cuanto a su peso, tamaño y forma. Esto va a depender del método de cocción del producto y de la variedad del género a porcionar. Si se fijan acá, tenemos el pescado y tenemos cada una de sus partes, ¿cierto? A la derecha tenemos acá las escamas, la cabeza, ¿cierto? Y la parte que es la mayor consumida, ¿cierto? Esta zona que está acá. Tenemos acá el lomo, la ventresca, el centro y el filete del pescado, que es lo que más se consume en general. Por ejemplo, el salmón, lo que más se consume. Tenemos luego el valor energético del pescado. Ya vamos a tener acá el pescado magro, semimagro, tenemos 100, 200, sí. Tenemos acá, ¿cierto?, su valor nutricional por cada 100 gramos, 70, 90, 120, 200 y 120, 150 el semimagro. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el pescado blanco sería merluza, el azul sería el salmón. Acá tenemos algunos cortes del pescado, el filete, se extraen las piezas del pescado en forma plana, obteniendo 4 piezas por unidad, más o menos 150 gramos por porción. El medallón, que va a ser una pieza circular, libre de piel y espinas, se obtiene de los pescados redondos como la merluza, 50-70 gramos por porción. Se utiliza 2 porciones. Y la suprema, la porción del pescado que va con o sin piel, que va a ser 175 gramos por porción. También podemos tener rodajas, tranchas, darne. Algunos métodos de cocción, puede ser el pescado fritura en aceite, ya, pescado frito, pescado grillado también puede ser, al sartén o a la plancha, pescado asado, pescado al horno. Estas son las formas de hacer el pescado. Y ahora vamos a ver la última. Que es la clase de mariscos, ¿ya? Entonces tenemos acá estos mariscos que se van a dividir en moluscos, crustáceos, equinodermos y nidarios. Los moluscos a su vez se dividen en bivalvos, gasterópodos, cefalópodos, los crustáceos en decápodos, cirrípedos y los equinodermos en equinoideos y holoturoideos. Los mariscos, según el reglamento sanitario del alimento, va a ser todo aquel animal invertebrado comestible que tiene en el agua su medio normal de vida. Va a comprender moluscos, crustáceos, equinodermos, tunicados y otros. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. Profesora, una consulta. ¿El artículo 325 a qué se refiere? ¿Del RCA o...? Sí, del RCA. Cada vez que yo pongo artículo 9, se refiere al RCA, siempre, siempre. Porque la idea es que ustedes después lo busquen con mayor profundidad, porque en general el reglamento trae un abanico muy grande de cosas, y solamente les paso que es como lo más objetivo de cada uno de los grupos de alimentos. Estos mariscos que pueden permanecer vivos fuera de su medio natural, bivalvos, crustáceos, equinodermos y tunicados, cuando se expendan en el estado fresco, deberán ser conservados vivos hasta el momento de su venta. Por eso es que si ustedes algunas veces ven estas cholgas que se mueven, que abren, ¿cierto?, las conchas.
Marisco fresco, artículo 327, es aquel que recientemente capturado no ha sido sometido a ningún proceso después de su extracción. Desde el momento de la extracción se deberá adoptar las medidas necesarias para reducir la temperatura de los productos a través de mecanismos adecuados, siempre que no contaminen el recurso extraído. Durante la distribución, estos productos deberán ser conservados a temperaturas no superiores a 5. Ojo aquí otra vez, temperatura entonces de refrigeración, anótelo por ahí, 0 a 5. Artículo 328. El marisco fresco enfriado es aquel que después de su extracción ha sido enfriado a una temperatura entre 0 y 3 con el objeto de conservarlo durante su distribución. Y el marisco congelado es aquel que inmediatamente después de su extracción ha sido procesado y sometido a una temperatura de menos 18 como máximo. Imagínense, esta es la temperatura máxima que va a tener el alimento. Menos 18, puede tener menos 18, menos 19, menos 20, pero la máxima va a ser menos 18. ¿Y cómo se va a medir? Con un termómetro especial de alimentos que nos permite ver el centro de este, ¿ya? Profesora, usted dijo de 0,5, ¿cuál era? La de, si se fijan acá, cuando yo quiero tener el alimento a refrigeración. Pero acá son aún más exhaustivos y dicen que el marisco fresco enfriado debe tener entre 0 y 3. ¿Ya? Ah, Con el objeto de conservar esto durante su distribución. O sea que, por ejemplo, si en un camión de refrigeración, la idea es que tenga esa temperatura, porque como después ese producto se va a sacar, probablemente se va a pesar o se va a contar, ¿cierto? En el lugar donde va a llegar, es preferible que tenga entre 0 a 3, dejando este rango de 4 y 5 para una vez que el alimento está recién extraído, ¿ya? y el de menos 18 es Congelación, congelado. cuando hablamos del marisco congelado. Para evaluar, ¿cierto?, el estado de frescura de estos mariscos, vamos a observar las siguientes características. Entonces, vamos a partir por los moluscos bivalvos, gasterópodos y cefalópodos. Entonces, acá tenemos algunos moluscos, ¿cierto?, gasterópodos, que van a constar de una concha de una sola pieza en espiral, por ejemplo, caracoles. Los bivalvos, que van a ser una concha formada por dos piezas o valvas, que encontramos acá: almejas, mejillones, cholgas. Cefalópodos, vamos a encontrar acá un animal que va a tener una cabeza con 8 o 10 tentáculos. Estos tentáculos a su vez pueden tener ventosas, que encontramos acá: calamares, sepias, pulpos, ¿ya? Entonces acá tenemos en el grupo, ¿cierto?, de los moluscos, vamos a tener bivalvos, que van a ser los de dos conchas, los gasterópodos, ¿ya?, que van a ser, por ejemplo, el caracol, y los cefalópodos, que van a corresponder, por ejemplo, a pulpo y calamar. Moluscos, bivalvos y gastrópodos. ¿Qué encontramos acá? Aspecto general vivos, buen aspecto, olor fresco y propio, estimulación física, cierre de las valvas en valvo, retracción dentro o bajo la caparazón en gastrópodos, en el fondo que respondan a algún estímulo. Acá tenemos alguna composición nutricional de ciertos alimentos. Por 100 gramos, si se fijan, las cholgas son súper bajitas, apenas 86 calorías, harta cantidad de proteína, 11,9, grasa, 2,24, carbohidrato, 3,6. Entonces van a ser aportadores mayoritariamente las cholgas de proteína. También, como vienen del mar, van a tener alta cantidad de sodio, porque agua salada. Almejas tenemos acá, para la porción de una almeja pequeña, 7 calorías, también harta cantidad de proteína y poca grasa y carbohidratos. Mejillones, también acá por porción, 11 de proteína, 2 de grasa y 3 de carbohidrato. Moluscos cefalópodos, vamos a encontrar acá un aspecto externo, una pigmentación muy definida, con cromatóforos intactos, piel lisa, sana, olor neutro, color propio de la carne blanca, firme y nacarado, tentáculos bien adheridos al manto. ¿Qué vamos a encontrar acá? El pulpo,
100 gramos de pulpo tienen 82 calorías, 14 proteínas, 1 de grasa y 2 de carbohidrato. También vamos a ser aportadores, ¿cierto?, de proteína. Calamar, en 100 gramos de calamar encontramos acá 15 de proteína, 1 de grasa y 3 de carbohidrato. Ahora nos vamos al siguiente grupo que encontramos acá. Ay, alguien me está hablando en el chat. Sí, Maca, no hay problema. Cuando terminemos esta clasecilla de moluscos, de mariscos, vamos a ver las que tengan dudas de la prueba, un poquitito antes de terminar la clase, para los que llegaron más tarde, ¿ya? Ahora vamos a ver crustáceos que son decápodos y cirrípedos. ¿Qué vamos a encontrar acá? Dentro de los con 10 patas se van a llamar decápodos. Vamos a encontrar acá sin pinzas, con pinzas, con el abdomen corto, con el abdomen largo, ¿ya? Luego vamos a encontrar acá estos otros crustáceos, isópodos, cochinillas de la humedad, anfípodos, cladóceros, hoplocáridos, cirrípedos. Y vamos a encontrar acá, aunque a primera vista no lo parezca, son crustáceos muy transformados. Estos que están acá, los percebes y bellotas de mar. Entonces, dentro de los con 10 patas vamos a encontrar acá todo este grupo que se refiere a centolla, cangrejo, cangrejo ermitaño, langosta, langostinos, camarones, cangrejos de río, cigala, ¿ya? Crustáceos. Acá, crustáceos en general. Se refiere a aspecto en general, vivos, buen aspecto, ausencia de melanosis o manchas, ojos negros y brillantes, turgentes, consistencia muscular firme, membrana tóraco-abdominal resistente, brillante y clara, olor neutro. Acá tenemos, por ejemplo, la langosta, una langosta pequeña, o sea, 450 gramos de peso vivo, cocida sin cascarón, son las langostas grandes, ¿ya? Energía, 114 calorías, proteínas, 23 gramos, grasa 0,6, carbohidratos 1,5. Entonces, si se fijan, también va a ser un alimento alto, altísimo en proteína. Langostinos, en 100 gramos, 212 calorías, 16 de proteína, 15 de grasa y 0,01 de carbohidrato. Este también tiene una cantidad súper significativa de proteína, pero también casi lo mismo de grasa, ¿ya? Centollo, tenemos acá en 100 gramos, 130 calorías, 19 de proteína, 4 de grasa y 0 de carbohidrato. Entonces vamos a encontrar, ¿cierto?, que estos crustáceos pueden ser estos que tienen 10 patas, todos los que encontramos como langosta, langostinos, jaiba, ¿ya? Y los cirrípedos, que van a ser estos más bien distintos, poco conocidos y también que se consumen en poca cantidad. Vamos a ver ahora los equinodermos. Los equinoideos podemos encontrar acá estrella de mar y el erizo, ¿ya? Su aspecto en general, vivos, buen aspecto, olor propio. Encontramos acá que estas espículas tienen que estar móviles, erectas. Aquí encontramos el erizo, que 100 gramos de erizo nos va a aportar 120 calorías, 16 de proteína, 4,8 de grasa y 3,5 de carbohidrato. Artículo 331. Los mariscos que se comercialicen para el consumo humano deberán estar exentos de quistes de parásitos. También encontramos acá que el nitrógeno básico volátil total, nitrógeno básico volátil total, en mariscos frescos, enfriados y congelados, con excepción de crustáceo, va a ser de 30 miligramos por 100 gramos como máximo. Y en crustáceo no se debe sobrepasar los 60 miligramos, o sea, por cada 100 gramos como máximo, ¿ya? Entonces esto tiene que ver con un tema de un aditivo, lo que puede permitir como máximo, ¿cierto?, para cada uno de los productos. Para mariscos, congelados frescos, máximo 30, y en crustáceo, máximo 60 por cada 100 gramos. ¿Qué es? Profesora, ¿Ah?
Eso le iba a preguntar. ¿Qué es el nitrógeno básico volátil total? Es un término que incluye la medición de algunos compuestos volátiles que se generan como consecuencia del deterioro de los productos pesqueros, como por ejemplo la trimetilamina, el amoníaco y otros compuestos nitrogenados básicos volátiles. Entonces, estos productos que está demostrado algunos que son tóxicos, que no hacen bien al organismo, ¿cierto? Va a haber un máximo que puede tener cada uno de ellos, y eso está reglamentado en el Reglamento Sanitario de los Alimentos. Luego tenemos acá otro punto que tiene que ver con el fenómeno de la marea roja, ya que es un fenómeno natural, no obedece a la negligencia humana y no se ha determinado una acción antropogénica causante de la situación. Se caracteriza por un aumento excesivo de las algas microscópicas que hay en el agua. Estas algas se conocen como fitoplancton y constituyen la base de la cadena alimentaria en el mar. Estas algas se multiplican bajo determinadas condiciones de temperatura, salinidad y luminosidad. Algunas de las microalgas que se reproducen masivamente bajo estas condiciones tienen características nocivas, aun cuando es necesario destacar que la mayoría de las microalgas no lo son, pues contribuyen a la fertilidad de zonas costeras. Este evento ocurrido, denominado marea roja, se llama así por la coloración propia del florecimiento de la microalga. Estas son consumidas por los moluscos filtradores, acumulando en sus tejidos toxinas, llegando a provocar graves problemas de salud, incluso la muerte. ¿Cuáles son estas toxinas producidas por las microalgas? Puede ser veneno paralizante concentrado en los moluscos, veneno diarreico concentrado en los moluscos, veneno amnésico concentrado en los mariscos, entre otros, ¿ya? En Chile solo se encuentran estos tres primeros, que es el BPM, BVM y VAM, ¿ya? Entonces por eso es que se dice que siempre no consumir estos alimentos que se encuentran con marea roja. Cada una de estas toxinas va a generar algunos síntomas generales. Por ejemplo, el veneno paralizante de molusco va a dar una sensación de hormigueo, entumecimiento de la cara, del cuello, de manos, náuseas, vómitos y muerte por paro respiratorio. El veneno diarreico de los moluscos, diarrea, náuseas, vómitos, y también puede, si yo me expongo crónicamente a este veneno, puede promover la formación de tumores en el sistema digestivo. Y el veneno amnésico de los mariscos puede tener sistemas gastrointestinales como vómito, diarrea, calambres, síntomas neurológicos como desorientación, náuseas, vértigo, confusión y pérdida temporal de la memoria. Esta toxina encontrada en algunos casos es veneno paralizante concentrado de los moluscos. Los alimentos que podrían tener este veneno pueden ser almejas, choritos, cholgas, machas, ostras, ostiones, entre otros. También locos, lapas, caracoles de mar, como gastrópodos, también algunos equidodermos y tunicados como erizos, picorocos y piures, ¿ya? Si alguna persona llega a tener alguno de estos síntomas, debe ir a urgencias, ¿ya? Y este molusco o crustáceo que posee la toxina no se ve afectado y tampoco es posible determinar a través de la vista o del olfato, ¿ya? Solamente a partir de un análisis de laboratorio. Pero en general, ¿cierto? Las grandes empresas, si yo llego a comprar un alimento, ¿cierto? En el supermercado, ¿ya? Estos alimentos pasan por una serie de procesos, pruebas, ¿ya? Que los hacen aptos para el consumo humano, ¿ya? Y además estas toxinas son resistentes al calor, ¿ya? Luego de la extracción, de la inspección y análisis por parte de las autoridades competentes, la zona de extracción y cultivo de moluscos bivalvos podrá levantarse la prohibición de extracción y consumo. Es importante hacer un llamado a la población a no consumir este tipo de mariscos hasta que la autoridad decrete existencia de garantías y seguridad para la extracción del consumo.
Esto incluye regiones y zonas que están más allá del lugar de hallazgo de la marea roja, ya que estos productos se trasladan a nivel nacional. También tenemos acá que estos mariscos destinados al consumo humano no podrán contener más de 80 microgramos por cada 100 gramos del producto del veneno paralítico de moluscos, ni más de 20 microgramos por gramo de veneno amnésico de los mariscos. Ni dar positiva también en la prueba del ensayo para la toxina diarreica de los mariscos. Entonces, en general, estas áreas declaradas como afectadas por la marea roja, por la autoridad sanitaria, se establecerá mediante resolución sanitaria qué especies de marisco cuya recolección o captura queda prohibido. En tales áreas, ya el Servicio de Salud podrá autorizar mediante resolución fundada la recolección y captura para el procesamiento industrial de estos alimentos. El marisco que está expuesto a posibles contaminantes, sea natural o provocada por el hombre, debe ser sometido a un proceso de purificación, siendo la autoridad sanitaria la encargada de controlar la inocuidad de este producto purificado. La instalación y funcionamiento de establecimientos destinados a la crianza, cultivo, engorda y purificación de mariscos destinados al consumo, así como los viveros dedicados a la comercialización de dichas especies, deben ubicarse en lugares con agua limpia, cuyas condiciones microbiológicas permitan a los productores cumplir estos requisitos establecidos en el título 5 de este reglamento y contar con la autorización otorgada por el Servicio de Salud correspondiente. Chan, chan. Y esto es toda la clase de hoy, chiquillos, de cerdo, pescado y mariscos. ¿Les gustó la clase? ¿Estaban al tanto de esto, de este peligro de la marea roja, de estos nitritos, mitacrilamida y otros? Profesora, el nitrógeno, el volátil, Ujú. ¿lo tiene? O sea, ¿el pescado lo tiene? Y lo O que sea, pasa, ¿cómo se genera que el pescado lo tenga? Eso es lo que no puede ser que el entiendo. alimento, puede ser que, lo podemos ver el jueves, Noelia, ya, por ahí se los puedo explicar con mayor medida. Tiene que ver con compuestos que se pueden encontrar en el alimento, que se miden, que son tóxicos para este alimento. Puede ser que se encuentren en la carne del alimento o que se producen una vez que el alimento ya se empezó a descomponer cuando se extrae. Ah, ok. Porque el alimento apenas se extrae del mar, ya no está en su hábitat natural y empieza su estado de descomposición. De ahí se generan los compuestos nitrógenos. Se puede generar ahí, pero yo también se los puedo, sesión de grupo, no sé. También se los puedo mostrar en la clase, en la próxima clase con mayor medida, porque eso da para largo. Ok. Eso es harto, ¿ya? Todos esos compuestos de las amigas, ¿ya? Bien. Chicos, se quedan conmigo los que tengan dudas para de la solemne, ¿ya? Por hoy día terminamos, ¿ya? Les voy a mandar una guía de resumen también de la unidad 1, ¿ya? Profe, Dígame. si es que puede subir esta